¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén viendo y desde nos estén viendo. Saludos a todo el mundo. Gracias por reproducir el video o el archivo de audio cuyo caso sea el que estén haciendo. Los saluda su amigo, su carnal del alma, Charlie Kun. Bienvenidos sean todos a su canal de YouTube favorito de todo el internet entero, Biomix en su modo podcast. Saludos a todos en todas las plataformas. Y pues una vez más nos encontramos aquí realizando una emisión especial con nuestra temática miscelánea y popurrí que manejamos aquí en el programa de radio por internet, en la cual para esta ocasión me encuentro aquí con Taito Echi Juegos, el historiador más grande de la plataforma de streamings en vivo, además de ser un buen conductor, un buen game player y servir té y galletas en su canal de Twitch. ¿Cómo estás, Taito? ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola, hola, mucho gusto. Una vez más, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por volver a este espacio. Pues vamos a platicar ahorita unos temas, esperamos que les interese, esperamos que les agrade. Ay, qué bonito me presentas, carnal. Al chile me gusta mucho cuando hablas justamente de esta parte del gaming y de historiador que juega, o sea, no sé, De eso me se, llena un poquito. pues de eso se trata, ¿no? ¿A poco no? O sí, o sí. Sí, pues sí, ¿verdad? Y claro que van a ser interesantes, claro que les va a agradar la temática de esta emisión porque, señores y señores, vamos a celebrar 112 años de la gesta heroica que dio inicio a la tercera transformación de México, mejor conocida como la Revolución Mexicana. Y señor, sí, que a mi perspectiva y mi parecer está al mismo plus social, cultural, histórico de la primera transformación de México, o sea, la independencia. Sí, o sea, debe celebrarse como que al mismo nivel patriótico. Ambas. ¿A poco no, Taito? Sí, un poco dejado de lado la revolución a consideración de la independencia. Puede haber muchos cuestionamientos aparte, justamente por esta parte, ¿no? Pero pues, sí te lo vamos a abordar, te lo vamos a abordar. ¿Sabes? Yo creo que se debe principalmente a que comparte el mes con una celebridad también de arraigo cultural mexicano mestizo llamado el Día de Muertos. Sí. Ha de ser porque como comparte el mes de noviembre con el Día de Muertos, aunque técnicamente eso ya lo, digamos que pone en la crónica cultural para el mes de octubre, se celebra en noviembre. Y eso ciertamente opaca un poco la temporada en donde, digamos, a partir de noviembre ya deben estar igual ya todas las banderas, los reguiletes tricolor y todos los adornos que ponen empezando el mes de septiembre, ¿no? Pero en esta ocasión para la Revolución Mexicana, ¿que no? Pues fíjate que yo considero que en parte, considero que sí es como que un poco dado que justamente por noviembre pues, estemos celebrando Día de Muertos, que de hecho hasta ya nos apoderamos, nos atensamos un poco también la parte de Halloween. Desde el 30 hasta el 13 empezamos a celebrar esta parte, ¿no? De los muertos. Lo que pasa es que siguen siendo al menos, ¿qué te gusta? 17, 18 días de diferencia en los que vuelves otra vez a noviembre y dices, la Revolución Mexicana. Igual, ¿no? Entonces, me causa curiosidad porque era o sea, al mínimo para lo que eran hasta los 80, 85 se estaba celebrando, si bien no era tan grande, igual vuelvo a lo mismo, no era tan grande como la celebración de la independencia, al menos aquí en Ciudad de México. Lo cierto es que sí había desfiles donde la gente sí iba a ver, programas de acondicionamiento físico también por parte del ejército, que también estaban haciendo justamente la parte del desfile. Eh, Vaya, había ciertas actividades que te hacían recordar justamente la revolución. Y hoy en día lo veo, no sé si también le afectó esta parte de la pandemia, porque esta primera celebración post-pandémica, después del, bueno, no es cierto, la tercera celebración post-pandémica, porque la primera fue la independencia, la segunda
sería el desfile de Día de Muertos, que también no es nuestro. O sea, entonces, esta es la tercera celebración que debería ser la más llamativa para el mexicano. Y bueno, desde antes ya se le veía afectando que esta parte no se celebraba como tal. Y hoy, bueno, vi parte, ¿no?, del desfile que se hizo para el 20 de noviembre y de plano igual, como que la población aquí, al menos en Ciudad de México, ya no es resiliente a esta parte de la Revolución Mexicana, lo toman como un día puente más, o sea, no hay una, no sé si fue justamente por esta parte que comentas de Muertos, o puede ser justamente por lo que llevaba justamente la historia de bronce, ¿no? Que justamente el Partido de la Revolución Institucional, como fue perdiendo fuerza y fue perdiendo adeptos, también su indicación justamente hacia tomarse hacia la Revolución Mexicana, pues también afectó, y por consiguiente, como una bolita de nieve, se fue generando esta idea ya de dejar todo lo que fuera revolución, porque luego te lleva a la mente pues este partido de la Revolución Institucional. A ver, espera. Estás diciéndome, así, no subliminalmente, sino ya directamente, estás diciéndome que la tercera transformación, la voy a denominar así, esta tercera transformación del país dio cuna y pesebre a uno de los más grandes males políticos que ha imperado aquí en la nación por más de 80 años? Pues no te diré que que realmente este partido generó, ¿no? O sea, la idea del partido hizo la revolución, ¿no? No, tampoco. No, pero eso fue un resultado. Fue una rama de la raíz, ¿no? Exactamente. Fue solamente una consecuencia de la misma batalla. Yeah. Lo que sí te estoy diciendo es que este mismo partido aprovechó el momento de la revolución para poder seguir adelante. ¿Qué te gusta? 85 años. 80. Son 80, de hecho. 80 años. Bueno. Entonces, gracias. Entonces, imagínate, yo creo que todo el trasfondo justamente de agarrar la revolución, pues yo creo que mucha de la celebración pues vino por parte justamente del gobierno en turno. Hasta llegado tal vez, yo empiezo a ver como que poca disposición a celebrar la revolución justamente cuando llega Calderón. Calderón más concentrado en la parte de su gobierno, en la parte militar, a pesar de que debía haber sido la idea tal cual de aprovechar la revolución. De hecho, por eso mismo ocupa a la figura de Francisco I. Madero para su campaña, para evitar justamente esta idea revolucionaria de cambiar los gobiernos y la alternancia política. Me sorprende que ya para ese punto no celebremos tanto la revolución, por esto mismo de quitar. Pues te digo, yo creo que es más bien para quitar esta parte del trasfondo político que traía la Revolución Mexicana. Pero pues, considero que ambos procesos, tanto la independencia como la revolución, siguen siendo importantes para la historia de México. Y como tú lo acabas de decir, forman una transformación en la que se necesita justamente recordar este cambio, al menos reflexionarlo, ¿no? Sí, para eso estamos aquí, para hacer trasfondo de ello a profundidad. Ya iremos con ello. Y tiene razón, que viva la cuarta transformación. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Podría decirse como que me enoja, pues, que antes de, digamos, antes de que incluso empiece noviembre, hasta o luego de que termine el Día de Muertos, ya la gente se enfoca en celebrar ya las fiestas decembrinas cuando todavía falta un chingo de tiempo para eso. O sea, luego, incluso antes del Halloween, desde septiembre puedes ver ya los árboles de Navidad y
y adornos navideños, o sea, todo lo que tenga que ver con Navidad o fiestas decembrina, o sea, no digo que está mal, no está mal, pero todo a su tiempo. Algo que no me gusta y que de verdad odio es que no respeten los tiempos de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y Halloween a su tiempo, la Revolución Mexicana a su tiempo y la Navidad hasta que llegue su tiempo. Sí, es lo que más me molesta, que se olvidan que hasta incluso la Navidad preopaca ya a la celebración revolucionaria y es lo que más, podría decirse, irrita, pues. Y lo de Calderón, pues ya ves cómo estaba de concentrado ahí en celebrar más bien de que los festejos del bicentenario de la independencia sean memorables y es curioso porque también le tocaba organizar los festejos del centenario de la revolución. Pero si me preguntas a mí, no fue tan. Ahora sí que, si tú recuerdas algo que se hizo el 20 de noviembre del 2010, en el 16 de septiembre del 2010, pues sí, hubo magna difusión y todo, hubo toda un seguimiento comunicativo de los festejos, ¿no? Pero en el 2010, digo, en el 20 de noviembre del 2010, ¿recuerdas algo? Que un mega desfile en Reforma como el de la Independencia. No, yo no recuerdo nada. Tal vez el desfile tradicional militar, pero fuera de eso, nada. Pero tú dime, ¿qué podemos esperar de ese pinche enano desgraciado, cirrótico, alcohólico, meope? Chale, Algún. aquí siempre le echamos caca al pobre Calderón. De eso se trata, sí, de eso se trata, de tirar a tierra a ese enano chaparro, pigmeo, desgraciado. ¿Ves? ¿No? Chale. Pues uno diría que esto tendría que ser objetivo, pero... Y pelón, pelón, calvo, meope. Ah, chale. En fin, ya que, y haciendo ese, bueno, iniciando ese pequeño trasfondo, a ver, te voy a mirar directamente aquí a la cámara, sí, directamente a la cámara, a los ojos, ¿eh? Los historiadores lo saben, los expertos lo saben, incluso los propios artífices de la revolución lo saben. La tercera transformación de México, subliminalmente hablando, realmente inició, bueno, no fue más bien. La intelectualidad de este movimiento realmente no fue cosa ni de Madero, ni de Villa o Zapata, sino alguien más estuvo detrás de estos movimientos. Porque es lo que me andan diciendo. Bueno, es lo que, digamos, ¿Ah, sí? está ¿Quién? contraponiéndose por ahí. Bueno, son A fuentes, ver, ¿quién? a ver, fuentes literatas tal vez, incluso una que otra de historiadores o de sociólogos. Pero mira, es algo subliminal como que realmente lo que dicen de que Porfirio Díaz realmente no era quien estaba al mando, sino sus amigos los científicos, ¿no? Ajá. Y en este caso realmente alguien fue como que el autor u otra persona externa al país fue el autor intelectual de la revolución, que no haya sido, que simplemente financió a Madero y él dejó que hiciera el trabajo físico de esta, más no el intelectual. Pues, o sea, pero no tienes un nombre, no tienes a alguien No, ahí. lo único que tengo es esto nada más. Mm, pues fíjate que puede que haya sido, mira, no en el sentido, tal vez, ¿cómo se llama esto? De A ver, conspiración, tal vez te ayude, pero, a lo mejor te ayude este dato, que justamente tiene relación con Porfirio Díaz, que ya casi en los últimos meses de su sexenio no iba a renovar las concesiones petroleras a los magnates de Estados Unidos y eso les iba a pegar en su negocio. Por lo que es lo que, ¿cuál sería la solución más, digamos, a corto plazo y más pragmática a tomar? Pues quítalo del poder y pon a otro que sí te vaya a dar esas concesiones. Tal vez ese dato pueda ayudar. pues, es que vuelves a lo mismo, es una conspiración muy intensa, o muy provocativa en el sentido de que, pues imagínate, ¿por qué harías eso si después vino lo de Victoriano Huerta? O sea, ¿por qué verías justamente, o bueno, a lo mejor porque Madero se veía una opción fiable, ¿no? Una opción totalmente confiable.
Y después que vieras que estaba haciendo... Porque al final de cuentas, Madero, vamos a verlo desde la parte justamente de lo que sabemos, ¿no? Lo O sea, que sabemos. no de lo conspirativo. No, no es conspirativo. Es subliminal. Llámalo subliminal. Subliminal. Sí. No es de la parte subliminal. Pues vimos justamente un Madero que tenía toda la fuerza para poder hacer un cambio. Y esto justamente jaló personas. Llámese Zapata, llámese Villa, llámese Pascual Orozco. Pascual Orozco. Entonces, después de esto, consigue el poder y se ve tan inocente y tan democrático que quiere ocupar el mismo sistema político de Porfirio Díaz, del porfiriato. Obviamente no va a suceder, no funciona como tal, porque ya sabemos, ¿no? O sea, el gobierno del porfiriato pues, no quiere perder sus privilegios y por consiguiente pues va a estar muy en contra de las reformas y de los cambios que quiera hacer Madero. Por consiguiente, no va a poder actuar a lo que realmente necesitaban sus camaradas y por consiguiente pues va a tener más conflictos con estas personas. Entonces, desde la parte subliminal, considero que Madero, pues él ya estaba financiado. Recordemos que Madero viene de una familia realmente de carácter medio alto. Bien acomodada, una familia hacendada, bien acomodada. Exactamente, entonces realmente financiamiento no le faltó. O sea, realmente Pero para declararle la guerra a todo el estado presidencial. Pues justamente salió esta parte de que mucha gente de la clase media sí le apoyó, o sea, sí hubo un apoyo justamente desde la parte política, desde la parte en que desde que nos aprovechamos justamente, bueno, esa es la base, ¿no? La base de que iniciara esta parte de la revolución en la parte democrática, es la entrevista que se le hace por Porfirio Díaz. Es democrático, sí. Entonces, realmente justamente provocó un cambio de aires muy grande para México en principios del siglo XX. Entonces, Madero, el grupo de Madero va a querer aprovechar esta parte y ya desde ahí empieza a jalar influencia. O sea, puede que de ahí sacó la influencia. El problema aquí es que pues, Porfirio Díaz, por lo mismo, o sea, vuelves a lo mismo. ¿Por qué Porfirio Díaz haría esto si ya tenía ciertas contenciones, más que nada con los norteamericanos, para generar dicho progreso que se necesitaba con esta parte de las tierras petrolíferas? Es que ese es el punto, ese ha sido siempre el mero... ¿Por qué harías eso? O sea, es el mero punto... Eso si tú sabes que tu viejito sí estaba cumpliendo al final, al fin y al cabo, tu viejito sí estaba cumpliendo. Estaba cumpliendo, entonces, sí, eso sí. Pero... Entonces, ¿por qué no dejarlo en el statu quo? O sea, para mí, ¿por qué no dejarlo en el statu quo? ¿Y por qué provocar? O sea, ¿por qué decir, sí, ya estoy listo para la democratización del país? No tiene sentido. O sea, al final de cuentas, tú estabas cumpliendo, tú estabas haciendo lo que tenías que hacer. Sí. Tú tenías a tu gente ya apalabrada, tenías al ejército federal sin ningún problema. Por eso te digo que a mí me parece muy descabellada tu idea subliminal. Esa subliminalidad, ¿no? Sí. Ajá, porque pues, no tenía sentido. Ok. Ahora vuelves a lo mismo. Igual si querías hacer un cambio, ¿por qué hacerlo con Madero? Que al final de cuentas Madero lo que quería era democratizar el país y no realmente ocupar los recursos del país. Ok, a ver, vamos, esas tres sendas. Esa última es más breve de responder. Ok, pongo a como diría mi padre, pongo a este pendejo y ya no me sirvió, pues lo quito y a ver si otro me vuelve a servir. Pero ahí, en las otras dos, ese siempre va a ser el meollo del asunto y demasiado subliminal. Por no decir de una generalización un tanto abstracta que los gabachos, o como se le conoce, papá Estados Unidos, siempre haya querido meter sus narices y sus manotas en su patio trasero, llamado México. Es muy, no curioso, bueno, ya no tan curioso, sino ya tan relevante el hecho de que
Tu vecino, que es toda una potencia mundial, ya es como que por decirse, sentirse el dueño del mundo, o siempre se la pase jugando a ser Dios, quiera evitar que, digamos, sus contrasemejantes nacionales, o bueno, sus países cercanos, quieran quitarle terreno o quitarle territorio. ¿Cómo lo hago? Simple, ¿por qué no me encargo de desestabilizarlo? Y es curioso que la revolución haya sido como que un meollo subliminal de ese fin. De cierta manera, te lo podría decir así. La desestabilización nacional, porque queramos, para bien o para mal, Porfirio Díaz puso a México en el mapa. Lo hizo ver sus mejores años, ahora sí, lo hizo llegar a su aclivitud, a su plenitud eh, soberana, nacional, económica, tecnológica, para en la época de entonces, ¿no? O sea, hizo crecer a México a enormidades, ¿no? A costa de uno que otro, pues, defecto, error, problemática social y, por supuesto, humanitaria. Pero eso, ¿cómo lo vería Estados Unidos? Pues tal vez como una amenaza. ¿Y qué es lo que hace? Y sigue siendo hoy en día. Pues vamos a meter nuestras manos para convertirnos en un tumor que absorba y obligue al país a extirparse a sí mismo, evitando su consagración o su desarrollo. O sea, es muy, sonaría como dirías, muy subliminal, pero curiosamente ha sido la relevancia sociohistórica de, pues desde que tenemos uso de la memoria, ¿no? Con eso de que también ya se ha investigado si realmente Estados Unidos tuvo mano o tuvo mucho que ver con la independencia de México más allá del periodo de la Ilustración y y las ideas ilustrativas e iluminantes que trajo aquí al continente americano en 1776. O sea, fuera de eso, bueno, además de ello, con lo de la revolución, es bastante notable, si podríamos decirlo así, el hecho de que si al menos México se está convirtiendo en una superpotencia mundial, pero está empezando a afectar mis intereses, pues llegó la hora de desestabilizar México. He ahí el meollo de ese asunto, porque entonces veo una oportunidad de pues darle fin a este régimen con un ente, llámese Madero, pero a la vez eso desate el alza de distintos entes sociales dirigidos por Villa, por Zapata y por los demás. Y eso procrea una guerra civil que se encargue, pues ahora sí que acabar con México poco a poco. ¿Por qué? Porque pues eso evitará que mis intereses se vean afectados. Es muy subliminal, ¿no? Y sí, tal vez estaríamos hablando de la misma cuestión del porqué de las cosas, pero no suena, a fin de cuentas ahí está. Es una, tal vez podrías decir, teoría, pero está presente ahí y no ha dejado de estar presente. Está, vamos a resumirlo así, la mano negra del gabacho detrás de la Revolución Mexicana. Pues es que fíjate, o sea, al final de cuentas, yo creo que el apoyo que hemos tenido históricamente con Estados Unidos normalmente es económico en el sentido, justamente como mencionas, en la parte de los intereses, y pues militar, siempre ha sido de vender armas para justamente tener dicho control sobre ciertos territorios. De forma indirecta, claro, o sea, no viene y quiere conquistar territorio, ¿no? Al final de cuentas, eso no sé qué lo ha detenido. Supongo que verse diplomáticamente bien, pero ha tenido ciertas oportunidades, a lo mejor para llegar a México y mismo anexarse a dos territorios más. Pero dejando de lado esta parte, pues, o sea, una realidad, otra vez vuelvo a lo mismo, pues fue Victoriano Huerta, o sea, al final de cuentas ahí sí hubo intervención totalmente. Sí, Ya fuera, ya para eso, pues, ya si vamos desde la parte subliminal, ¿qué tan fuerte o qué tan inestable estábamos para que
abiertamente le dijeras a la embajada, ¿sabes qué? Necesito apoyo y lo necesito ya. Necesito a una persona que ya se ponga aquí y me dé ciertas cosas para yo poder moverme. Y que de todos modos no le funcionó, porque al final de cuentas terminó traicionado Victoriano Huerta. Cuando vio que justamente los ejércitos revolucionarios empezaron a moverse y empezaron a moverse bien, lo peor de todo. Cuando notó eso, Estados Unidos dijo, no, ¿sabes qué? No, ya te quedaste solito, Huerta, vamos. Ya como veas, como tú sepas. Y lo dejó solo, o sea, y lo dejó ahí a ver qué pasaba. Es que, ¿sabes lo que pasó ahí? Tal vez no lo enseñan en las escuelas, pero es lo que lo explica. Lo que pasa es que sucedió una reestructuración política en la Casa Blanca. O Claro. para abreviarlo, un cambio de partido, pues. El partido que estaba, digamos, apoyando a Henry Lane Wilson en el derrocamiento de Madero junto con Victoriano Huerta y el sobrino de Porfirio Díaz, dejó el poder y entró otro partido, otra ideología política en Estados Unidos que no coincidía con esas ideas caudillistas de Huerta y ese golpe de estado de Lane Wilson, que obviamente les quitó el apoyo. Por supuesto. Eso Ahí sí fue lo estoy que de pasó. acuerdo. Entonces, pues te digo, o sea, fue tan radical la estabilización que está justamente vinculada a que una vez, pues justamente para verse bien políticamente, ¿no? Otra vez vuelvo a lo mismo. Sí, claro, bien políticamente, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues no salió perjudicado hasta cierto punto. No tuvo multa. Bueno, y para ese momento también estabas concentrado en la reestructuración después de la Primera Guerra Mundial. Entonces también, pues, ¿qué vas a estar? No es cierto, apenas iba terminando la Primera Guerra No, Mundial. apenas iba a empezar, porque lo de la decena trágica ocurrió en el Sí, 1913. cierto. Y No, y eso fue la trágica fue en 17. no, la decena trágica con la muerte de Madero y José María Pino Suárez. Y el ascenso de Huerta al Sí, poder fue cierto, en sí. 1913. Sí, Y la Primera Guerra Mundial inició un año después. uh-huh. Espera, no sé, Entonces, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, fue en 1914 inició la Primera Guerra Mundial. ajá. Sí. Entonces, apenas justamente estábamos viendo la desestabilización. Pues ya tenía varias cosas ahí, Estados Unidos, que ya estaba muy metido. Oye, y Entonces, ya que lo mencionas, algo que también a lo mejor tú has escuchado algo o has tenido, digamos, cierta oportunidad de leer, investigar o escuchar, que subliminalmente también se dice algo más sencillo. Lo de Madero ya está confirmado, ¿no? Que era espiritista, ¿no? Eso ya es 100% confirmado, ya no tiene por qué tratarse de manera subliminal. O de que habló con la mamá de Huerta y le pidió consejos sobre cómo tratar con su hijo. Le dijo, no confíes en mi hijo porque te va a traicionar y tal, que fue lo que pasó. Sí, le hicieron la majadería a Madero y la historia ya la conoce, ¿no? Pero es un dato curioso de... Realmente no fue Victoriano Huerta quien mandó a matar tanto a Madero como a Pino Suárez, sino se rumora por ahí que fue el propio embajador estadounidense, porque él odiaba, detestaba, repudiaba, le castraba a ese dúo presidencial que formaba el nuevo gabinete presidencial de México, de Madero y Pino Suárez. Tanto así que es una pequeña anécdota. Cuando, digamos, se dio lo de el encubrimiento de la escena del crimen en Lecumberri y mataron a ambos y luego notificaron a Huerta de ello, este güey exclamó, ya hicieron mártir a este pendejo. Así como enojado, que ya la cagaron, ¿no? Porque ahora ya se convirtió en el ente revolucionario más significativo de la época. Por eso se rumora que no fue Huerta quien mandó a matar a Madero, sino el propio embajador de Estados Unidos. Ah, ¿Alguna visión al respecto? pues volvemos a lo mismo. Pues ya tenías un apoyo por parte de Estados Unidos en el que necesitabas a México, pues en el mismo sistema hubo que se necesitaba. En este caso, un poco de porfiriatos, tanto de revolución. Lo que sí creo, no creo que bueno, ¿puedo decirlo? Dilo, Sí creo que lo,
sí creo que lo mandaron, o sea, sí fue una orden desde arriba. No sé si ya decir que fue justamente el embajador estadounidense o fue justamente una idea cabal de Victoriano Huerta. Lo cierto es que a ninguno de los dos le salió lo que tenía que salir. Yo quiero, o sea, si vamos justamente desde esta parte, ya no tan subliminal, pero sí subliminal. Si vamos por esta parte, si lo que quiso el embajador era asesinar a estos dos justamente por las ideas, pues creo que justamente por las ideas políticas que traían, porque también recordemos que mucha de la izquierda estadounidense está de acuerdo con la parte de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, que igual no se puede llamar izquierda, ¿no? Eso es más de cuestiones latinoamericanas. ¿A poco en esos tiempos ya manejábamos posiciones políticas? Obvio, desde hace mucho tiempo se manejaban este tipo de posiciones políticas, pero no lo puedo llamar así porque ellos tienen su republicano y demócratas, ¿no? Y demócrata. Sí. Entonces, si lo vemos de esa parte, pues, los demócratas estaban muy interesados en la parte estadounidense, digo, en la parte revolucionaria de México. Entonces, eso no le iba a convenir al gobierno actual de Estados Unidos, por lo que pues yo considero que se puede haber llegado a esta orden de, si no asesinar, pues sí mínimo callar, desestabilizar, justamente como mencionaba, a este dúo. Lo que sí creo es que no podían hacerlo con manos estadounidenses porque eso tendría repercusiones políticas, pues vuelvo a lo mismo, o sea, te verías mal. Sí. Frente al mundo, aprovecharte de un país que está justamente en conflicto armado. Ya. Entonces lo que busca tal vez es matar por manos mexicanas, ¿no? Por manos que no tengan que ver tan pegados justamente con Estados Unidos. ¿Cómo librarte de esa carga? Simple, échale el muertito al chacal de Huerta. Ajá, exactamente. Entonces, pero pues obviamente nosotros somos gente que lo hace todo, estamos sinceros, somos gente que hace todo muy a la viva México, muy radical y muy improvisado. Entonces, a pesar de tener este plan, y yo creo que, o sea, si vuelves a lo mismo, si fue algo que fue llamado desde arriba, esto fue justamente planeado con las ideas que se tenían concebidas para ese momento. Entonces, llegar por Madero y Huerta, Madero y Pino Suárez, llevarlos en una carroza, después encaminarlos y después asesinarlos, eso fue un plan justamente de estas partes de arriba. De asesinarlos, o sea, en la parte de asesinarlos, justamente ahí mismo en la plaza, fue una idea nuestra, fue un error nuestro justamente por lo que tú mencionas de, es que ya lo volviste un mártir, es que ya valió porque tú tenías que haberlo hecho de la forma más sencilla y menos provocativa posible. Esto solamente provocó que uno, quien fuera el autor de dichos asesinatos fuera el Ejército Federal Mexicano y por consiguiente el gobierno mexicano. Y dos, pues que otra vez vuelves a tener el problema de los revolucionarios que no les cumplieron. O sea, exacto. De todos modos, les acabas de asesinar a quien según les iban a dar sus propuestas, que iban a tener ya resultados estas quejas, estas denuncias. Y me lo asesinas, pues no, pues otra vez vuelves a lo mismo. Otra vez, pues te echas a todos los revolucionarios, todos los grupos revolucionarios encima y tienes que lidiar con ellos. Ajá. Solo faltaba el detonante que pues justamente va a ser Venustiano Carranza. Va a ser quien va a tener otra vez esta idea de volver a la carga justamente con su ejército. Antes de pasar ya a ese arco de la Revolución Mexicana, algo que casi olvidaba como que aclarar ahí. O bueno, ya digamos, no sé si desmentir o ya poner todas las cartas sobre la mesa. Realmente, ¿qué fue lo que hizo que Emiliano Zapata se le volteara a Madero?
conocemos las razones coloquiales históricas, pero siento yo que debió haber algo más, bueno, algo más que tal vez no nos están contando de que porque Zapata, bueno, Zapata sabemos que no era, pues, digamos, no es como ese el mismo grupo de caudillistas que estaba luchando al lado de Madero. O sea, estaba el caso de Francisco Villa, que él sí siempre, hasta el día de su muerte, le fue leal y fiel a Francisco Madero. Lo de Zapata es otro caso distinto, aunque un tanto similar, porque, bueno, él quería, ya sabes, el señor tierras, ¿no? Tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja. Aunque ya sabemos, y bajo un término no confirmado, pero sí ya muy fuerte subliminalmente hablando, de que realmente no era el pobre campesino que pinta la historia, sino un hacendado latifundista muy bien colocado que degustaba de gustos caros, incluyendo el coñac. Este, entonces, de él, bueno, pues te derrocan a Díaz y pues Madero toma el poder, pero pues quiere, te lo resumiría así, quiere tener contento a Dios y al diablo al mismo tiempo, lo cual es imposible. Y eso pues provoca el lanzamiento zapatista, ¿no? Pero bueno, ¿tú crees que haya sido, creo yo, por algo muy simple o es lo primero que a primera instancia se me ocurre o puedo exponerte que Zapata haya sido sumamente impaciente con el hecho de resolver los problemas del latifundio o da algo más allá que tal vez no hemos visto porque pues es curioso porque te podría decir que cómo te podrías poner en contra de tu padrino de bodas porque Zapata se casó por esos tiempos con su mujer y el propio Pancho Madero fue su padrino de bodas. ¿Hay algo que no nos han dicho aún entre esos dos? Pues creo que no, o sea, realmente, mmm, pues justamente esta parte de no cumplir, o sea, creo que lo que rompe la relación de Emiliano con Madero, digo de Zapata con Madero, Sí, es sí, la de Mila parte con Madero. esta parte de la democratización que buscó Madero. ¿Por qué? Porque pues, tiene razón, al final de cuentas Zapata se ve un tanto impaciente porque él ya quiere que su pueblo, o al menos, igual vuelves a lo mismo, desde la parte bonita de los ideales humanos, recordemos que pues, Zapata sigue siendo humano, sigue siendo alguien que busca eh, tener esta paridad con sus propios, ¿no? Con los campesinos, que si bien puede que haya tenido estos gustos, y eso vuelves a lo mismo, no le quita lo humano, o sea, creo que todo el mundo gustaría No lo de humano. eso, ¿no? No lo humano, pero que lo quieran ya pintar como lo que no era, solo como un ente significativo y simbólico. Es que se volvió un ente significativo y revolucionario, ese es el problema. Cierto. Y lo que rompe justamente esta parte de la relación con Madero es esta parte de la democratización, o sea, a Madero lo veía como una persona que lucharía, o sea, lo traía como un igual, o sea, vaya, que pelearía a muerte y que daría todo por justamente por el país. O sea, ya ni siquiera por los terrenos de los campesinos ni por los derechos, sino por el mismo país que implica justamente todo esto y mucho más, ¿no? Entonces, cuando empieza a trabajar con las partes porfiristas, pues obviamente a Zapata, primero lo impacienta porque sabe, él es consciente, o sea, porque pues, Zapata, pues, quieras, a pesar de no haber estudiado y que no era normalmente no era quien escribía sus planes o sus documentos, entonces escribía alguien más. Eso sí está un poco confirmado. Él nada más llegaba, firmaba y se iba. Lo cierto es que no era un tonto, o sea, no era tan inocente o tan idealista como lo era Madero. Entonces, cuando ve que está trabajando con los porfiristas, es como de, oye, pero es que esos güeyes vienen de anteriormente, de otro gobierno, cómo van a aceptar así sin más que vengas tú y les propongas estas cosas? No, esto va a pasar, esto va. Él sabía que iba a haber consecuencias y que no iba a haber consecuencias
positivas para la parte revolucionaria. Ya en un momento pues sabe que se impacita, pues al único que puede culpar es a Madero, porque pues al final de cuentas él fue el que tomó las responsabilidades. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya necesito respuestas. Y que Madero le diga, no, pues es que sigo acá buscando que legitimicen mi poder. No, pues es, obviamente a Zapata no le va a valer un pingo que te legitimicen. Yo ya quiero mis cosas, ya las quiero. Porque pues, en algún momento igual me puede, y es cuando empieza a desconfiar de Madero, ¿no? Porque en algún momento tú me puedes hacer algo. Ya entra un poco en la parte conspirativa, en la parte del pensamiento interno de Zapata, porque al final de cuentas no sabemos qué pensó para que esto sucediera. Lo que sí que tenemos un poco de acuerdo y que lo que justamente podemos crear teorías a partir de ello es justamente esta parte, ¿no? De, no, ¿sabes qué? Pues es que tú me puedes dar también baje, o sea, yo no quiero que me des baje, pues por eso mismo somos, pues como lo acabas de decir, ¿no? Somos compas. Sí, son compas, será su compadre, su padrino de bodas. Literal, literal. Entonces, yo no quiero que tú me des baje. Y pues Madero, por seguir de necio, vuelves a lo mismo, Madero se vio muy inocente, se vio muy buena onda de querer seguir legitimizando el poder con base en lo que tenía, cuando realmente la base que tenía era porfirista. Pues Zapata deja de confiar en ese güey porque justamente ya está metido justamente con los porfiristas. A Zapata lo ve como si Madero hubiera perdido el piso, como si hubiera perdido estas ideologías revolucionarias y se hubiera consumido o se hubiera vuelto corrupto hacia las clases porfiristas. Cosa que pues tampoco fue así. No fue así. Porque al final de cuentas estas mismas clases lo terminan traicionando. Bueno, si no traicionando de la manera directa, pues sí metiéndole el pie a cada rato para que sus ideales, sus planes de revolución y democratización, pues se llevaran a cabo. Pues, al final de cuentas, ni una ni otra. O sea, Madero creo que terminó en medio y Zapata le vino un pingo, le vino 3 pingos, a ver, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Solo ellos dos lo sabrían, pero lo resume perfectamente lo que decimos, lo que tú solías decir anteriormente, ¿no? Querer tener que hacer las mejores cosas, lo que tú decías, ¿no? O sea, Madero quiso tenía las mejores intenciones y quiso hacer las mejores cosas. Ajá, en una época y en un tiempo donde nada de eso tenía cabida. Y, exactamente. Bueno, eso te pasa por querer tener contento a Dios y al diablo al mismo tiempo. Es imposible porque sea como sea, de una u otra o cualquier forma tú vas a salir afectado. De hecho. Y bueno, a propósito, ¿y si era gay? ¿Quién, Zapata? Zapata, ¿era gay? Uy, no sé, hermano. Al menos yo por mi parte no lo he confirmado, o sea, no hay un indicio que me diga, o sea, aparte de la fiesta de los 47. 41. 41, con eso de que tenía sus que veres con Ignacio de la Torre y Mier. Ajá, aparte de esa suposición, nada nos dice realmente si fue gay o no, o sea, eso fue una noticia, o sea, eso fue una noticia que salió en un periódico, fue confirmado, y vuelves a lo mismo también, quien lograron confirmar pues fue justamente a este personaje, ¿no? Cercano a Porfirio Díaz, justamente pues porque Porfirio Díaz era la parte central de todo esto, pero es que siento que lo de Zapata, bueno, acaba mi teoría, ¿no? Acaba mi hipótesis. Te escucho. Creo que lo que pasó es que quisieron ver a Zapata como, pues quitarse toda esta parte del revolucionario, del hombre campesino, trabajador, gallardo, y aprovecharon la noticia para meterlo y decir, sí, igual ese güey ya estaba también en esa fiesta, en el 41, y entre rumor y rumor, pues se fue generando esta parte, ¿no? De vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto? O sea, porque es que es muy curioso que junten a estos dos personajes
Eh, ¿Me recuerdas el nombre del cuñado? ¿Cuál cuñado? El de... Es que no me acuerdo que era de Porfirio Díaz, el güey que encuentra. ¿El yerno? El yerno, ajá. Yerno, por eso, Ignacio de la Torre y Mier. Ajá. No sabemos si Mier realmente se juntó con Zapata, o sea, porque se me hace muy curioso que Zapata y Mier sean los personajes mencionados, justamente personajes icónicos de su momento, o sea, por un lado tenemos a esta parte de Porfirio Díaz, que tu propio yerno esté metido en este tipo de cosas, y por otro lado tienes a un revolucionario gallardo, que es como que el hombre revolucionario ideal que tenemos justamente en nuestra mente, y los quieras juntar en una fiesta donde el mundo, donde se visten de mujeres. Entonces como de, no, pues la verdad es que siento que fue más como un humor. Fue Sigo más pensando que sensacionalismo de la época. exactamente, creo que fue justamente esta parte sensacionalista de hablar de estos dos personajes eh, y meterlos en un mismo saco para llegar a todo y decir, no, 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 desprestigiado Zapata y desprestigiado también los porfiristas de paso, ¿no? Yo creo eso, ¿no? La verdad es que más allá de los 41, eh, no hay otro, al menos no hemos encontrado, más bien, esa es la palabra, no hemos encontrado otro indicio que nos diga, ¿sabes qué? Zapata sí era gay. Y esto se demuestra con esta fuente histórica. Esto lo dijo, ya sea, no sé, alguien cerca, un general de Zapata lo dijo, ¿no? O, eh, o el mismo Zapata lo escribió en las memorias, ¿no? Yo, por mi parte, no lo encuentro. Si hay algún indicio, y puede que lo haya, pues lo voy a tener que buscar. Pero mientras tanto, yo me quedo con que Zapata no era, o sea, esto fue un humor sensacionalista llevado justamente para desmeditar el trabajo de Zapata. Sí. Aunque nunca lo sabremos, ¿eh? Diga, a ciencia cierta Igual y vuelves, ajá, es lo bonito de la exactamente, historia. Eso es lo maravilloso y lo bonito de la historia. Nunca lo sabremos, pero a la vez la sabríamos todo, ¿sí? La única manera de que eso suceda es haber sido en vida el señor tierras, 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 tierras y libertad. justamente, o sea, nunca sabríamos si él en algún momento lo dijo, ¿no? En algún momento dijo, ah, sí, yo soy gay. No, ¿Y a quién se lo dijo? Y a otra vez, ¿a quién se lo dijo, no? sí, no, Eh, pero humilde y sencillo, ahí sí ya no, como que ya no te creo tanto, ¿eh? Si dices que eres humilde y sencillo, ya como que ya empiezo a dudar ahí. exactamente, entonces está difícil, está difícil. Sí, pero bueno, pasando ahora al arco del caudillismo, el arco favorito de muchas personas en en la historia de la Revolución Mexicana, la Tercera Transformación. A ver, una victoria que divide. Huerta es exiliado, es derrotado, y te quedan dos bandos, bueno, no bandos, sino más bien dos caras, vamos a ponerlo así. Dos caras sumamente opositoras entre sí y muy polarizadas, una a la otra. Por un lado tienes a Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, ¿no? Un hombre rudo, de radicalidad sumamente brutal, de un salvajismo tremendo, de una, tal vez sea iletrado y analfabetizado, pero con una clara audacia e inteligencia militar impecable. Y del otro lado está Venustiano Carranza, ¿no? Que es, podría decirse, casi todo lo contrario a Villa. Es alguien formado, desarrollado, politizado, totalmente, podríamos decir que engatusado por la ley, entre comillas, y que por de cierta manera tiene como que sus índices revolucionarios bajo su perspectiva. ¿Y qué pasa cuando pones a estos dos, digamos, en una misma habitación frente a frente, así como dos trenes que van a alta velocidad y chocan entre sí? Pues estalla el arco del caudillismo, porque ambos digámoslo como era, ambos se detestaban, pero trabajaban por un bien común. ¿Y ahora qué sucede cuando ese bien común ya no existe o desaparece? ¿Qué te queda hacer con esta persona con la que hacías una tregua para lograr un objetivo que ya se logró? ¿Qué crees que suceda? Pues sí, Pues lo que sucedió, ¿no?
Está ya la parte más negra está de ya, la historia de la revolución, ¿no? Cuando todos los bandos, los caudillos, los grupos se enfrentaron, pero entre sí. Y dio contraindicio a una de las etapas más sangrientas y sádicas de toda la historia. Toda la historia, ¿no? Ya no solo de la revolución, sino de toda la historia de México. pues yo lo llamaría sádico, la verdad es que fueron consecuencias de un conflicto armado. O Pues sea, sí, no, no encontraba no, otra palabra. no creo que, bueno, sí hubo gente que disfrutó matar y disfrutó saquear y disfrutó violar. No, o sea, eso puede quedar justamente a disposición de cada persona, pero la mayoría de las personas solamente querían pelear por algo justo. O sea, realmente era gente que ya estaba harta del sistema que estaba llevando a cabo. Y era gente que tenía justamente el ímpetu y la voluntad para poder seguir avanzando. El caso es que pues mucha gente, o sea, realmente, pero la mayoría de las personas que estaban peleando junto a ellos, yo dudo que hayan querido seguir matando, o sea, realmente mataban porque no querían que los mataran. A ver, sí, Eso, creo que era obvio, porque pues, o te matabas ahí en el conflicto armado o te morías de hambre. sí, a ver. Y ninguna de las dos, bueno, parece ser que la mejor opción era eh, ir a pelear antes de Pelear, morir, ¿no? ajá, que morir por hambre. Morir peleando, ¿no? Entonces, Sí. entonces que te encontraras con estas dos ideologías, sí, ciertamente iba a provocar que se empezaran a discrepar, porque pues, al final de cuentas uno era bien radical, uno era bien, tenía, tenía como que cierto reacio a la autoridad, y el otro pues buscaba justamente lo que tú dices, ¿no? Una legitimidad, ya poner las cosas En orden. en calma, en orden, ya estábamos 5 años en batallas y no, bueno, también la historia de México, ¿no? Toda la historia de México, al menos de México independiente, pues es guerra tras guerra tras guerra, batalla tras batalla tras batalla, entonces pues, uno ya está harto también, ¿no? Como lo mencionó en algún momento Porfirio Díaz. Entonces, pues ya, pues también uno dice, pues uno de orden y otro ya de radicalidad que se quería seguir haciendo su desmán, pues también no se iba a permitir. Más, porque vuelves a lo mismo, el poder, necesitabas a alguien en el poder. Carranza fue el único que pues, como que tenía la idea clara de lo que quería hacer con el país, o sea, no solamente aventarte a la lucha y quedarte en la silla presidencial y tomarte una fotito. Sí, ya lo decías. Sí, ¿verdad? Llegar al poder, pero Entonces, sin corromperse. pues fíjate que Cardoso, pues al final de cuentas, pues, él sí era político, o sea, él Sí, lo decía. Es la parte, esa visión política de la revolución, ajá, ¿no? él sí era, o sea, aparte de general, era político, entonces era obvio, o era un poco seguro que Carranza era quien tenía que estar en el poder, porque él conocía justamente las mecánicas del poder. Entonces, esto no le va a parecer a Villa, y, y por consiguiente, igual que lo que pasó con Madero y Zapata, va a pensar que este señor, bueno, que sí, o sea, que no neguemos que Carranza también, no tonto, lo aparta justamente del poder y por consiguiente, pues Villa se queda como de, oye, ¿qué pedo? O sea, ya habíamos quedado que esto no iba a pasar, o sea, y pues a Venustiano Carranza también le valió tres pingos y dijo, no, tú tienes que obedecerme a mí, ¿no? Tú eres mi general y lo voy a respetar, siempre y cuando también respetes mi autoridad. Ah, chinga, ese Sabías. no era Álvaro Obregón ese. No, luego sí, Majita la mano, participó justamente con quien le convino en su momento, ¿no? Sí, ¿verdad? Todo, casi todos, ¿no? Entonces en algún momento ya se pone en la parte de Venustiano Carranza y justamente por eso también se va a pelear justamente con Villa. Sí, ¿verdad? De hecho, bueno, Entonces, le importaba, bueno, le preocupaba más el hecho de los caudillos del sur, la división del sur, que no por nada mandó a matar a Zapata. exacto. Entonces pues, él estaba buscando en otros lados. Mientras tanto, pues Villa, al verse ya acorralado por varios lados, o sea, pues, tanto por el gobierno federal como por los revolucionarios, pues es cuando empieza
su expedición, su aventura hacia Estados Unidos, también porque recordemos que, la población cercana a México, la población estadounidense cercana a México, le gustaban estas cosas, le gustaba estar enterado de toda esta parte de la revolución y le gustaba esta parte de personajes a caballo y en trenes que, o sea, desde la parte amarillista y desde la parte sensacionalista les gustaba este pedo, les gustaba escuchar las aventuras de un güey del norte que va justamente saqueando, va peleando. Va saqueando, va robando, tiene 60 y tantas viejas y curiosamente no le gusta el alcohol o el tequila como a los machos de la época, sino le gusta una bebida para putos como son los licuados de fresita. Oh, ¿qué pasó? No, es que es algo, es una sátira, ¿no? Bueno, es algo satírico, ¿no? O sea, eres como... Entonces, sí. Entonces yo creo que, o sea, aparte porque tenía que cumplir justamente con un contrato cinematográfico estadounidense, porque de ahí me financia parte de sus cosas, lo encamina justamente, ¿no? De hecho, su expedición, su aventura hacia Estados Unidos desde Columbus, ¿quién no nos puede decir que justamente lo hizo porque pues, tenía que cumplir con el contrato cinematográfico, porque si no, no le iban a dar más dinero? Es lo curioso porque Villa fue uno de los más grandes dolores de cabeza de los gabachos, ¿eh? Uh-huh. Es curioso. Entonces, considero que fue muy circunstancial, ¿no? Porque al final de cuentas sí se prometía. De hecho, por eso mismo yo creo que se pone al pedo Villa. Porque la idea, según cinematográfica o de lo que tenemos presente documentado, es que Villa prometió llegar a la presidencia. O sea, la película tenía que haber terminado con Villa tomando la presidencia de México, cosa que no pasa, que al final de cuentas pues no suceda en esos planes. Ni quería, ni él ni Zapata ni quería. Exactamente, ni quería por lo mismo, o sea, nada más lo quería hacer por la parte cinematográfica, pero de que realmente quisiera estar en el gobierno, yo lo dudo, honestamente lo dudo. Entonces, por cumplir con el contrato y por querer que le siguieran pagando, porque pues, se le tenía que pagar. Tenía que pagar la guerra. Su idea de ir a Columbus a hacer su desmadre y regresarse, pues era una buena idea, ¿no? Para seguir, ¿cómo sería esto actualmente? Sería expandir la historia irrelevantemente cuando tú sabes que la historia terminó hace 4 temporadas. Quería alargar esta novela pues, que ya no tenía ni pies ni cabeza, porque pues, al final de cuentas el plan original ya se había ido al caño. Entonces alargarlo, que te sigan pagando y pues seguir haciendo tu desmán, pues, sigue siendo una muy buena opción para un caudillo. Sí, uno por nada es el caudillo revolucionario por excelencia, ¿eh? ¿No? Y muy, muy curioso, o sea, muchos, bueno, ahora que se hace la antihistoria de los ejercicios de antihistoria en la civilización, es una figura un tanto pragmática, porque lo he platicado con varios colegas, varios amigos, tú incluido, el hecho de que tal vez Villa, Doroteo, Pancho, como quieras llamarlo, ¿no? Tenga las mejores intenciones, ¿no? Él le encantaba la idea de una educación pública y gratuita, él fue uno de los principales, artífices de esa antesala de la educación. Odiaba, digamos, el alcohol y los bares por el hecho de que, pues, era como que el origen de todos los males, ¿no? Que ese es el capitalismo, pero él lo estipulaba como el alcohol, como el origen de todos los males, por eso odiaba el alcohol y disfrutaba de sus helados, licuados, malteadas de fresa, ¿no? Sí. Anden, mi general, pruébele alcohol, no sea puto. Es, bueno, Trauma, supongo que de niñez. Pues según su historia, ¿no? De que había un güey que siempre golpeaba todo. Sí. Entonces, y el hecho de que mató a su patrón por violar a su hermana también. Ajá, entonces. Sí, era rudo. Realmente sí, las circunstancias lo hicieron quien
por ¿Quién la es? ¿O figura quién que no es fue? reconocida mundialmente, sí. Pero ahí va tenía buenas intenciones, pero también, así como hay un yin, hay un yang, está lo blanco, está lo negro, el bien, el mal, como esta, esta división de ideas que ciertas corrientes filosóficas critican, esta dualidad que la compone a él, o sea, puede ser que tenía como revolucionario las mejores intenciones, pero como persona ya digamos que muchos lo catalogan como que fue una mierda de persona por todos los desvanes que hacía en los pueblos, con los niños, las mujeres, hasta con su propia gente. O es lo que pintan, no lo sé. ¿Tú qué has sabido? Pero como, no entendí muy bien esta parte. O sea que, vamos a ponerlo así, que no separes al artista de su formación, que en este Ok. caso el revolucionario de la persona, sí, como el revolucionario Oh, era ejemplar, ¿no? Pero como ajá. persona, ¿cómo él era? ¿Era una basura de persona? O era más bien ya es más subliminalidad o sensacionalismo como el de Zapata? Vuelves a lo mismo, querer conocer a la parte personal de las personas, no lo vamos a conocer nunca. Si solo vamos a tener aproximaciones porque pues, no podemos platicar con las personas, o sea, ni siquiera con sus descendientes, ¿no? O sea, si en algún momento hay, que creo que sí hay. Ah, tu pregunta. Sí, claro que ahí todo el estado de Chihuahua es técnicamente bien. Es descendiente de Villa. Pero de todos modos, o sea, es gente que va a tener igual aproximaciones, porque es cosas que le contaron, cosas que solo saben de palabras, ¿no? O sea, como persona, o sea, como revolucionario ejemplar, o sea, al final de cuentas, es una figura utilizada muchas veces para hablar de la Revolución Mexicana. Eh, como persona, ¿cómo decirlo? Es que no fue tan malo, o sea, también tenía, o sea, como tú lo acabas de decir, tenía buenas intenciones. Si queremos tomar canon las historias que nos cuentan de su niñez, pues era la típica persona que fue arrastrada a las consecuencias, o sea, de los actos, porque pues necesitaba sobrevivir también. Entonces, él siguió tomando esta ruta de las cosas que te salen bien, ¿no? O sea, haces esto, te sale bien, pum, lo replico. Te sale mal, no, ¿sabes qué? Nunca lo vuelvo a tocar, no vuelvo a tocar esta mano. Cosas que yo creo que se dieron justamente con la cerveza, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento lo probó, vio los efectos, vio esta madre, prefirió él tomar malteadas de fresa porque era algo que a él le gustaba. Y es cierto que regañaba a su ejército cuando se ponía hasta el culo. Entonces, eso también te hace indicios de que algo le pasó con la cerveza, que lo dejó atrás y dijo, no, sabes que esto no lo quiero aquí. No sé cómo, Tal, por qué les gusta a mi gente, pero conmigo mínimo de frente, tú no vas a tomar de frente de mí, ¿eh? O sea, de una vez te lo digo. a lo mejor, Eh, tal vez la división del norte le creó esa mala fama. Porque puedes decir que tal vez él no era así, pero su ejército tal vez sí lo haya sido. Exactamente, o sea, pues no puedes controlar, o sea, sí, era una persona carismática, era una persona Que que movía masas, ¿sí? movía masas, exactamente. Entonces, pero eso es cierto que, pues, no vas a controlar, o sea, esta misma gente no está persiguiendo tus mismos ideales, está persiguiendo su mismo objetivo, que es tener una vida mejor y no morir de hambre. Entonces, de que persiguen un mismo objetivo, perfecto, ahí va bien. Que persigan tus mismos ideales es otra cosa. Si bien pudieran seguir a esta persona, ¿no? ¿Cuántas veces también hemos escuchado que entre los mismos revolucionarios se traicionaban, ¿no? ¿Qué no Ay, nos hace eso sí. pensar, qué no nos hace pensar que lo intentaron justamente con Villa? De algún momento decir, ¿sabes qué? Puta, me lo voy a fregar y ahora yo voy a tomar liderar el ejército. Ah, bueno, eso ya se dio, pero ya casi hasta el final, ya con. Pero, o sea, pero es lo que yo te Sí. comento. O sea, si sucedió hasta el final con los mismos generales, ¿qué no nos hace pensar que entre sus mismas subdivisiones también estaba pasando lo mismo? Obviamente no estaba recopilado porque al No, final de cuentas pues. ellos no, o sea, muy pocos escribían,
y muy pocos más tenían el tiempo para escribir sus anecdotarios, ¿no? Como lo que pasó con este personaje que escribió Tomochi. Tomochi, ¿me refrescas la memoria? Heriberto Frías. Ah, ya. Que pues, participó justamente con el Ejército Federal y tuvo el tiempo para poder escribir todas sus desventuras justamente allá en Tomochi, justamente. Ah, ok, sí, tienes razones en ese punto. Bueno, si le pasó, si esa traición ya espalda le pasó al generalísimo, a uno de los emblemas en el pasado infravalorados, pero hoy en día realmente enaltizados y realmente dándoseles el valor. Bueno, te lo resumiré así. Uno de los emblemas revolucionarios que en el pasado fue muy infravalorado, pero hoy en día se le da el lugar que merece al generalísimo Felipe Ángeles. Si eso le pasó al general Ángeles, ¿cómo no le iba a pasar a Francisco Villa? Porque era digamos, una de cal por otra de arena, porque puede ser que sí, tal vez. Voy a tratar de resumirlo psicológicamente de la manera más divulgada. Tal vez Villa, tal vez sí, como lo dices, en su infancia, tal vez llegó a ser la persona que como adulto estuvo, digamos, circunstanciada, digo, bueno, por las circunstancias se convirtió a ser, pero nunca perdió su esencia, nunca perdió ahora sí que podríamos decir su moral personal, ¿no? Simplemente, digamos que el ambiente y las condiciones de la época lo obligaron a actuar como tal, ¿no? O sea, tengo buenas intenciones, pero si quiero, digamos, exponerlas o imponerlas y compartirlas al mundo, me tengo que inmiscuir en pero como tal, como todo el mundo está actuando, o sea, tengo que actuar como todos actúan, si quiero, digamos, eh, Sí, introducir si quiero mis ideales. introducirme en este mundo, ajá. Sí. O sea, No, bueno, soy aparte de los ideales, introducirte justamente a la parte social, política que se manejaba, ¿no? Porque, pues, quieras o no, si bien Villa tenía reacio a la autoridad y o él sea, no sí, quería tomar este tipo él de era roles, ingobernable por naturaleza, ¿no? Él era así. ajá, lo cierto es que se necesitaba a alguien así como él para poder trabajar justamente estas mecánicas del poder. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, porque no sabemos qué hubiera pasado con un Villa en el poder, la verdad No, es que nunca. me da un poco de miedo, la verdad, pensar Es hermoso, es hermoso de la hubiera, historia. Jamás lo qué hubiera sabríamos. pasado si hubiera llegado Villa al poder. Lo cierto es que no pasó, pero que sí se necesitaba alguien así, tal vez para incitar a las masas a seguir peleando por lo que necesitaban. Creo que se necesitaba. Entonces, creo que él entiende, ya tanto como Dulceado como persona, él entiende que su papel está en esa parte y que necesita justamente manejarse por ello. Entonces, como persona, considero que no puedo decir que fue una mala, solo llevada a las circunstancias. Creo que fue una Que persona llevada a las el circunstancias. mundo lo obligó a actuar así, ¿no? Como malo. Exacto, creo que el mundo lo obligó a actuar así. Un tanto así Creo como, que, un tanto muy maquiavélico, ¿no? De que el ser humano es bueno por naturaleza, pero el mundo o la sociedad lo obliga a ser malo. anda, Qué exactamente. maquiavélico son eso. Ok, ok, esa es la parte de Villa, sí. Que ahora, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasó con Carranza? Tú lo has dicho, tenía una idea clara de qué era lo que tenía que hacer con el país una vez llegado a ser el capitán o tomar la batuta de está el resultado de la constitución política que actualmente nos rige, ¿no? Y se supone que para muchos ahí ya debió haber terminado pues este alzamiento revolucionario. La revolución debió haber terminado y en 1917, pero no fue así. Que entonces lo que nos hace preguntarnos qué fue lo que pasó con Carranza, por qué no se terminó de pacificar al país con la constitución. Sí, Pues, cuéntanos, ¿qué pasó? pues yo creo que aquí fue más que nada. Álvaro Obregón. No, bueno, muchos Álvaro Obregón. Demasiada gente metida en la revolución, pues llamó la atención de gente que quería un pedazo del pastel, ¿no? Ah, Entonces, qué familiar, ¿eh? yo creo que, o sea, es que lo mencionas
como si después de Carranza México ya estuviera libre de cualquier otro problema. Se supone que para eso se hizo la Constitución, ¿no? Pero es que no, o sea, no, obviamente llevar la pacificación del país tomó hasta... Y ni siquiera fue como pacificación, fue como... estate quieto porque ya necesito estructurar esto. Pues llegó hasta Lázaro Cárdenas, le pasaron otros 20 años para que volviera a estar más... No, es cierto, menos, 15 años, 16 años para que estuviera otra, ya meramente considerado el México revolucionario. Mientras tanto, o sea, en estos 16 años, entre el 17 y el 34, 14 años, hasta eso, 14 años le tomó a México consolidarse para tener ya, ir a riendas de la modernidad. No estás hablando del nacimiento del PRI, ¿o sí? Oh, pues sí, desafortunadamente sí. Desafortunadamente el Partido de la Revolución Mexicana, y el otro nombre que ahorita ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro nombre. Partido de la Revolución Mexicana, Partido Nacional Revolucionario, así nació. Partido Nacional Revolucionario. Así nació. Pues, quieras o no, fue el proceso por el cual México necesitaba llegar para que México entrara ya en el ámbito industrial globalizado. Okay. Entonces, Carranza, bueno, no nos vayamos tan lejos. Sí, Carranza, ahorita vamos con eso, pero sí, sigamos con Carranza. Como persona también, considero que era un político. O sea, vuelves a lo mismo, él era general y político. Pero tenía sus defectos, poco, ¿no? Pues deja tus defectos, más bien en este caso creo que fue cualidades, porque tenía cosas de ambos mundos. Sabía tratar justamente a las partes militares, pero también sabía mover a las partes intelectuales del país. Entonces, ¿cómo no tenerlo al mando? Pero pues obviamente hay gente que quiere un trozo del pastel y no se va a conformar con solamente ser general del otro general. No voy a ser el gato del gato. Entonces, ahí es cuando entra en acción Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, etcétera. Ajá, entre muchos más que tal vez incluso no lograron sus cometidos por lo mismo de que los empezaron a encarcelar, por lo mismo de que Carranza sabía, o sea, creo que era el menos, era el más propenso a querer hacer las cosas bien, pero el más mañoso. Es que tú dirías, es que quien era el mañoso era Álvaro Obregón. No, yo veo a Álvaro Obregón como el güey que nada más quería el trozo del pastel, lo consiguió, se llevó lo que pudo, lo que pudiese con una mano. Sí, sí, ¿verdad? O sea, ya había perdido un brazo en sus años de militar, obviamente. Ajá. Quería ser bien recompensado. Exactamente, entonces creo que Carranza es el más mañoso porque es el que más juega a la política, es el que más sabe las consecuencias de lo que iba a pasar. Que esto no se iba a resolver tan pacíficamente como uno hubiera creído. Y empieza a encarcelar gente, empieza a exiliar generales, que justamente que se le ven las intenciones ya de matarle. Empieza a hablar justamente, a palabrarse con otros generales y con las partes intelectuales, porque sabe que los necesita, sabe que necesita de su fuerza tanto política como militar, y a quien no le parezca, pues vámonos a la cárcel o fusilado. Sí, porque yo no voy a estar con tonterías. Dilo como es, él sabía lo que iba a pasar si un militar llegaba al poder. Y de todos modos llegó, pero lo curioso, lo que benefició esta parte, es que como él sabía qué onda, y que de todos modos pasó, bajó los aires para que alguien más lo intentara. Empezó a calmar, yo creo que ese güey es el que empieza a calmar las aguas para que los militares no se vuelvan a levantar entre ellos. Y de hecho, pues a quien realmente termina beneficiado de todo esto es Elías Calles. Elías Calles es quien tiene ya como que la cama puesta para decir, ¿sabes qué? Pues ya desde aquí nos vamos. De aquí, los gobiernos siguen siendo militares
y de hecho, pues obviamente tiene esta parte del maximato periodista, porque en algún momento God se habló del maximato porfirista, del maximato del segundo imperio, El en este caso, maximato, ¿no? sí. En este caso se habla del maximato más bien del poderío total de Elías Calles con los tres presidentes subsecuentes. Y es Elías Calles justamente quien tiene la cama tendida de, no, pues ya no hay militares que quieran ponerse de albedo. O sea, bueno, sí hay uno que otro, ¿no? Pero ya me deshice de Adolfo de la Huerta. Ajá, ya Obregón se encargó. Mis mayores competidores ya se fueron. Ya Obregón se encargó de Villa. Ajá. Y alguien se encarga de Obregón. Dilo como es. Yo mismo me encargo de Obregón y culpo a los cristeros por eso. Ajá, entonces. Eso ya está confirmadísimo, ¿qué no? Pues nada, tanto, pero sí ya. ¿A poco sigues dudando todavía de que a Álvaro Obregón sí lo mataron los cristeros? Ay, no manches, pues también llegó otro güey y llegó y lo mató así. Por eso, no vas a hacer así de que lo matamos y culpa a los cristeros, no, hay que armar muy bien la escena del crimen, ¿no? De que llegó este güey a pedirle el retrato y tengo un arma escondida y lo mato. Hay que hacer bien la escenificación. Que puede haber sido Calles, estoy seguro. Eso puede estar un 80% seguro. Pero que pudo haber sido por la parte cristiana, eso hay que dejarlo un poquito, porque aparte, pues, Calles ya tenía pedos justamente con... Es lo que te digo, es Calles. Con la religión, o sea, no con Obregón directamente, o sea, bueno, sí era un detractor de Obregón, pero no creo que la excusa haya sido la guerra cristiana, bueno, los antecedentes de la guerra cristiana. No, solo se aprovechó para poder escenificar bien la escena del crimen. Lo aprovechó. Puede ser. Sí, pero está confirmadísimo que Plutarco Elías Calles fue quien se deshizo de Álvaro Obregón, para ya ahora sí no tener ninguna piedría en el zapato durante el maximato. Y bueno, ya para terminar justamente con Carranza, sí considero que fue una persona un tanto mañosa, un tanto inteligente, fue demasiado inteligente, fue prever las cosas, fue notar que esto no iba a acabarse así como así. Sí, una constitución, todos felices y vámonos, México industrializado. Pues no, sabíamos que esto no, o al menos él sabía que esto no iba a pasar así. Uh-huh. Y pues con tantos enemigos, o sea, vuelves a lo mismo. Tienes que tener control intelectual y militar para que tú legitimices cierto poder. Eso, aunando a que la gente, tus mismos gente, con los que mismos gente revolucionaria con la que peleaste quiere algo del pastel y no va a estar conforme con que le des, no sé, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues obviamente iba a provocar levantamientos. Entonces él es precavido, él como persona fue precavido. Pero no bastó. Pues no, pues era difícil, estaba difícil que a todo, en cada lado estuvieras cubriéndote, entonces. Sí. Y bueno, ya para estar empezando ya el desenlace de la emisión de hoy, para ya empezar ya las conclusiones, aquí pues la Revolución Mexicana que dio, lo que decíamos, dio paso a la apertura y el nacimiento de uno de los más grandes males que ha vivido México, que es el Partido Revolucionario Institucional, o como yo lo resumo, ¿no? Cuando Plutarco Elías Calles fue el que solidificó e institucionalizó la corrupción del país. Y pues ya el resto de la historia pues ya la conocemos, ¿no? Es como bien dicen, ¿no? Empezó la dictadura perfecta. Sí. Y te van a decir, oye, no, pero perdónenme, si fue por esa misma razón que para eso hicimos una revolución. No, ya es cosa de la gente que siempre se la pasen votando por nuestro partido. Ay, no, pero también qué opción tenías. Ahí estaba el PAN. No. Ya había nacido el PAN, ¿eh? Es para el 29. Ya cuando... mira, pero es que es justo, mira, qué bueno que lo mencionas, porque es que es tan irónico. O sea, creo que el partido
Nacional Revolucionario, después el Partido de la Revolución de la Revolución Mexicana Mexicana y y posteriormente el finalmente Partido de el la Partido Revolución. Revolucionario Institucional y luego mi cónyuge dice que se transformó en Movimiento de Regeneración Nacional. Es que es eso, es que mínimo por el PAN y después el PRD, ya tiempo después, eh, pues fueron llevados justamente porque esta misma gente no tuvo cabida en el partido actual. Entonces tuvieron que armarse las oposiciones para poder, según, tener algo del poder. O sea, fue lo mismo de la revolución, pero sin balazos. O sea, puede... Fue Si una guerra de yo, instituciones, ¿no? ajá, pero todas parten de una misma institución base, que es justamente el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, no tiene cabida justamente en la historia. Vaya, todos repitieron lo mismo, o sea, todos querían un pedazo del pastel, no te dieron un pedazo del pastel o el pedazo del pastel que tú querías y quisiste armar tu revuelo con otra institución. Es que, Entonces es muy curioso. es que, es que es lo que te digo, ha sido lo que te venía diciendo subliminalmente hablando. Fue todo el meollo del asunto desde, quién sabe desde qué tiempos, ahora lo pienso, hasta hoy en estos días. Pinches gabachos, ¿eh? Les gusta amarrar navajas y que nos apuñalemos entre nosotros. Hoy en día No creo. sucede. Mira, no creo que hayan sido ellos. Aquí definitivamente, o sea, tal vez en el proceso de la revolución o en el desarrollo de la revolución, considero que sí hubo una intervención tal cual. Pero aquí ya no. Aquí creo que Hoy ya en nuestros fue. días, hoy en nuestros... En esos días, pues es que nos hemos llevado más bien diplomáticamente bien. Entonces, no, o sea, creo que somos, o sea, creo que estamos, no sé llamarlo costumbrista, no sé si llamar evitar pleitos. El caso es que México tiene buenas relaciones hoy en día con Estados Unidos. Sí, sí, creo, creo. Se han dado trabajando justamente muy a la par, a tal punto de que tampoco hemos visto a Estados Unidos imponer. Al contrario, creo que apenas salió una noticia, ¿no? De que nuestras cuestiones de recursos en cuanto a energía, nosotros éramos los pinches gandallas que queríamos aprovechar el tratado de libre comercio. Bueno, hoy en día ya no es tratado de libre comercio, ¿no? Es No, ya tratado no. de comercio entre México, Estados Unidos, Canadá. Sí. Entonces aquí creo que fuimos nosotros los gandallas los que quisimos aprovecharnos de esta situación. Y pues obviamente a ninguno de los otros dos le pareció justo. Entonces creo que hoy en día no podemos hablar, creo que tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos. Hoy en día no puedo hablar de que haya, bueno, al menos no lo voy a hablar desde la parte superficial. O sea, lo voy a hablar, perdón, lo voy a hablar desde la parte superficial. ¿Quién Sí. sabe qué pase mucho más abajo, mucho más arriba? No sé cómo quieran verlo. Lo cierto es que hoy en día México tiene más libertad en cuanto a lo que puede y no puede hacer sin la intervención justamente de un país externo. Pero lo va a hacer. Acuérdate que quedaron, y ya les respondimos, y sí quedaron encabronados. Acuérdate de la expropiación petrolera, ¿eh? Todavía están encabronadísimos con Igual, eso. pero igual, o sea, fue un trato que ya, o sea, que ya pasó. O sea, es muy infantil, o sea, es más, Sí, por eso la reforma energética y todo eso, ¿no? su vista hacia los energéticos ya ni siquiera está en nosotros, porque ya saben que aquí ya todo fue expropiado. Más bien ahora están yendo justamente a donde deben. A ver, ¿con quién tiene? Ahorita tú sabes que tiene unas muy buenas relaciones justamente con estos países como Qatar y digo como Qatar, como ay, ¿cómo se llama esta? ¿Ucrania? Bueno, no. Bueno, con Ucrania porque en Con, algún to- momento tenía con, to- justamente intenciones de meterse a la OTAN, ¿no? con Pero todos los eso ya miembros es, de la OTAN, ¿no? ajá, pero eso es otra cosa. Con todos los países justamente de la parte media. Porque saben que ahí están los petrolíficos, que es ahorita, que sigue siendo ahorita la, la base todavía de nuestras partes eléctricas, automotrices, todo lo que tú quieras mover con electricidad, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Entonces, sigue siendo ocupable.
la parte de lo petrolífico. Entonces, con ellos tienen mucho mejores relaciones, ¿no? Y con ellos hay que tener más cuidado, porque al final de cuentas sus relaciones son más sensibles por lo mismo de la parte de los recursos energéticos. Sí, ¿verdad? Entonces, con nosotros, te digo, a nosotros ya nos dejaron en paz porque, pues ya que tenemos, o sea, ya lo que querían ya lo obtuvieron y si no lo obtuvieron fue justamente gracias a la expropiación petrolera. Hoy en día, volver a pedir lo que perdiste hace... ¿Un chingo de tiempo? 70 años, un cálculo rápido. Aproximadamente. Pues ya no tiene sentido, hace 70 años ya pasaron y pues en todo eso, pues ya México mínimo ya se hizo de lo suyo. Sí, y ahora con esta tendencia política, créeme que esos problemas por fin internacionalistas llegaron a su fin. Ahora solo falta resolver todos los problemas internos que nos quedan por haber. Afortunadamente ya hemos hecho de la revolución la base de nuestras instituciones. Y nunca el futuro del país pudo haber sido más brillante, Taito. Ay, ciertamente. Sí. No negaré que hubo un crecimiento social muy bueno. Sí, aunque luego mi esposa dice que realmente de qué futuro estoy hablando, si precisamente es el poder está en manos de la perfecta clase de pillos que el Obrador representa. Bueno, así dice ella, así dice. Es que sí, su gabinete, o sea, bueno, no, a esto es meterse más en la política que en la historia, amigo, no me metas ahí, por favor. Van de la misma mano, pues sí, pero pues venimos a hacer un podcast histórico, bueno, con temática histórica, pero... no como temática política. No, tú dilo, no hay censura, no pasa nada. Ay, es que también tiene razón, o sea, ¿cómo pones a los mismos güeyes que sabes que en algún momento te robaron? Eso pues justamente por la parte... ¿No justamente eso pasó hace 112 años? Es que vuelves a lo mismo, es la legitimización del poder, pero... bueno, está bien. Ya se hizo, ¿qué puedo decir yo? Lo bueno es que la gente que está 1 o 2 escalones abajo justamente de su gabinete, sí está trabajando bien, y entonces, sí, bueno, bien, no, o sea, que digas, uy, muy bien, no, obviamente no, pero decentemente, adecuadamente, sí, o sea, eso hay que, bueno, al menos yo se lo reconozco, ¿no? O sea, sus equipos de trabajo han sido muy buenos en cuanto al trabajo, en cuanto a lo que tienen que hacer, pero en sí el gabinete es una mierda. Ok, perdona, te lo voy a poner así de manera resumida. Simplemente gente como Bartlett, como Romo y como ¿quién más? Olga Sánchez Cordero, hasta el propio Ricardo Monreal. Vamos a poner así, simplemente son el mal necesario de la cuarta transformación. Uy, no puedes hacer un omelette sin romper no puedes hacer un omelette sin romper algunos huevos. Igual muy macabélico de tu parte, no. Así ha sido la civilización. El fin justifica los medios, ¿no? Así ha sido la política siempre. No. La política es un mal necesario, pero en México. Y así ha sido la civilización siempre. Y tú como historiador lo sabes. Nos hemos dedicado a hacer puros males necesarios para la humanidad. A lo largo de toda su existencia. Bueno. Sí, bueno. Por eso mismo no me quería meter en esto. No, tú hazlo, o sea, de eso se trata, de retroalimentar las perspectivas, las visiones. Una retroalimentación. Ahora, como bien dice, ¿no? Que nos encontramos en la actual dictadura perfecta del socialismo. Oigan, perdónenme, si para eso hicimos una revolución democrática hace 4 años, ¿eh? Ya es cosa de la gente que se la pase votando por Morena todo el tiempo. Vale. O como dice Luis Estrada, ¿no? Que en su reciente película que sacó y fue censurada por Netflix, o por la 4T, subliminalmente hablando, no sé. Como dice Luis Estrada, o como quiso retratar Luis Estrada en esa película de Viva México, los mexicanos son priistas. Y así va a ser hasta que pasen 100 años, ¿no? 100 años nos tocó colorificar el siglo XX con el prismo. Y pasarán otros 100 años para que se colorifique de otra forma. Todos somos priistas. México es priista. Peña Nieto era el perfecto ejemplo del priismo moderno.
Fox fue priista, Calderón fue priista, AMLO es la representación priista de los ideales revolucionarios del siglo XX, hoy en día llevados a cabo en tiempos modernos. O sea, a fin de cuentas, así es México, viva México, así es México, ¿no? Tan, o sea, qué te podría decir, no? Porque hay que cambiar el sistema político, pero pues está cabrón. Bueno, pues se intentó hacer incluso mucho antes de la revolución, pero digamos que quien fue el artífice o el preambulista de ese suceso lo mataron. Y estoy hablando de Ricardo Flores Magón. Pues sí, de hecho. Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces, en resumen y ya en conclusión, mi estimado Taito Echi, la Revolución Mexicana fue orquestada en lo oscurito, internacionalmente hablando, para que el 20 de noviembre de 1910 diversos grupos de rebelión, no bajo una misma orquesta, pero sí tocando al mismo tiempo, se aprovecharan de la convocatoria y se sublevaran ante el poder para llegar a costa de sangre, sudor o hasta la misma vida ajena, perpetuándose así hasta el resto de nuestros días. Porque ya lo decíamos, bueno, ese digamos es mi ideal, o el ideal de mis semejantes políticos y logistas. Por el bien del país, nuestro partido se tiene que quedar en el poder por y para siempre. Esta es la parte donde tú aplaudes. No. ¿Por qué no? Es por el bien Debe del haber país. alternancia, debe haber alternancia. Ah, ya hubo alternancia. ¿Y qué chingados fue lo que pasó? Necesitas más alternancia, no puedes quedarte todo el tiempo en el poder. Es que, pues, digan, no sé si ya va más allá de la naturaleza del ser humano que desee poder y que desee capacidades. Tú lo acabas de decir entonces, o sea, no puedes, o sea, por esas mismas cualidades del poder, no debes quedarte en el poder tanto Okay. tiempo. Sí, está bien. ¿Y estás de acuerdo con ese retrato satírico que acabo de hacer del resumen de la Revolución Mexicana? Pues, dejando un poco la parte subliminal, porque sigues pensando que las cosas están muy, interiorizadas, Es muy que yo secretamente interiorizadas, no soy un hombre de casualidades. Digo, sí, de casualidades. de casualidad, sí. Sí, todo tiene una causalidad. Todo en el mundo tiene Pues una. claro, pero pues tampoco es tan, tan subliminal. Mira, No si te es lo tan, podría contar de una manera un poco coloquialmente más simple, aunque ya un tanto más satírica, es como si hoy en día, un 20 de noviembre de tal fecha, grupos de mafiosos o narcotraficantes, que en ese entonces eran bandoleros, se levantaran en contra del régimen político en turno y lucharan entre ellos para llegar al poder, tratando de, pues, a ver a quién cuánto se meten en la mano para controlarlos. pues sí, pero ¿cómo decirlo? Pues es que lo acabas de decir, todos no tocaban igual, pero tocaban al mismo tiempo. Sí. Se Entonces, aprovecharon de que pues se hizo una convocatoria de que el 20 de noviembre vamos a alzarnos al poder. Órale, ajá, vamos a unirnos a la fiesta. entonces, Una pena que los pues sí, hermanos porque, Cerdán hayan querido hacerlo antes. Ellos sí pues, eran buenos revolucionarios. ya ves, esos son los antecedentes justamente, tú lo acabas de decir, los hermanos Flores Magón, Aquiles Cerdán, esa gente pues, también dio hincapié a que esto se generara. O sea, ya había voces de desacuerdo, entonces pues, era tarde o temprano, no creo que haya sido Sí, tan fuertemente influenciado, o sea, sí que fue influenciado, sí pudo haber sido influenciado por la parte del norte, sí. pero no tan, Dejémoslo así. tan fuerte. Ya había intenciones, ya había, digamos, esas ideas, ya había esa intención. Solo bastaba Uh-huh. que el tío Sam les diera un pequeño empujón. No creo, pero bueno, lo dejaré así. Vamos a Y dejarlo así. bueno, en todo lo demás, creo que está bien. Creo que dimos una muy buena Claro perspectiva. que sí. O bueno, si no perspectiva, pues mínimo sí unas hipótesis, algo interesante.
de las cuales pues, alguien podía partir y nos podía corregir. Lo que siempre hacemos, ¿no? Si gustan. Es lo que siempre hacemos, antihistoria. Nosotros no hacemos historia, nosotros hacemos antihistoria. Toda falta de fuentes. No falta justo como la antihistoria debería ser. Acuerdo acuérdate de lo que te comentaba, o sea, tú acuérdate de lo que te comentaba. Nosotros no hacemos historia porque la historia es hacer esto. Nosotros hacemos antihistoria, que es lo otro. Acuérdate, teoría de las ciencias sociales. Pero bueno, me voy muy tranquilo, me voy con una buena reflexión. Yo creo que voy a empezar a investigar, ¿sabes? Sí, vas a ir a... Muy curioso. Claro que sí. Y hablando de... Bueno, pues yo también me voy. Y igual es el mismo sentir. Me voy satisfecho y muy alegre por tener este conversatorio contigo. Muchas gracias, Taito Echi, por haber acompañado en esta emisión especial haciendo un trasfondo a profundidad de la tercera transformación de México. No, muchas gracias a ti. Más bien, gracias por invitarme de nueva cuenta. Esperamos que nos escuchen, esperamos sus comentarios. Creo que sí. Oye, yo sí los espero. Yo sí quiero leerlos. Hablando de, vas a ir a la marcha de celebración de los 4 años del inicio de la cuarta transformación. Guiño, guiño, guiño. Pues quién sabe, igual sí, no sé. Vamos a enseñarle a la oposición cómo se hace una verdadera marcha. Sí. Y no esa marcha pitera y pedorra que hicieron hace unas semanas, ¿no? Iría por la parte histórica, nada más para saber qué es lo que... es lo que te digo, Acuérdate, ese es por el bien del país, la finalidad del partido es quedarse en el poder por y para siempre. Aplausos, aplausos. Que no... Bueno. No, yo me lo decía mi cuñadita de la... Ya me lo decía mi cuñadita, sí. Saludo a la preparatoria 9 por siempre. Taito, prepa 9 por siempre. Ya me lo decía mi cuñadita de que sí, ella le interesaría, ella sí tiene intención de meterse a la política, me solía decir en ese entonces, pero sabrá que se va a podrir como persona cada vez de que ascienda más y más y más, se va a convertir en lo que juró destruir algún día. Sí. Yo no lo llamo así, ¿sabes cómo lo llamaría yo? Yo lo llamaría un desarrollo de personaje, tipo Anakin Skywalker. LOL. Bueno, pues muchas gracias, mi estimado Taito Echi. Ahora es a ti. Síganlo en su canal de Twitch. Sigues activo, ¿verdad? Ya no tanto, pero pues ahí seguimos uno que otro día pues platicando, jugando. Estamos jugando Príncipe de Persia. Órale, pues. No la remasterizada, pero pues sí, es un clásico juego de la Xbox. Al menos para mí es un clásico juego. Entonces, ya lo estamos viendo. Sale, pues. Bueno, pues ya escucharon. Síganlo en su canal de Twitch. Estará, en cuanto a YouTube, estará aquí puesto su enlace en la descripción. Te agradezco mucho por nuevamente pues acompañarnos en este conversatorio de hoy. ¿Sí? A ver cuándo va a ser el próximo, y no solamente temática histórica, sino de cualquier tipo de temática que tú quieras o tengas intenciones de platicar. Va. Muchas gracias. Y nos vemos en Claro que sí. En otro momento. Claro que sí. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos despedimos de todos los escuchas a través de YouTube, Spotify, Catbox, Amazon Music, iHeartRadio, cualquier plataforma de radio por internet donde nos estén escuchando. Yo soy Charlie Kun. Que pasen una excelente existencia. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora.